tardes, ¿me puedes regalar tu nombre, por favor? Mi nombre es Joan Manuel Rodríguez Erinza. ¿A qué te dedicas o qué profesión tienes más bien? Yo soy administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública. Ok. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy docente universitario y adicional a eso hago trabajo social, político y de defensa de derechos humanos en Ciudad Bolívar. Ok, estamos en Ciudad Bolívar y tú tienes experiencia en el territorio específicamente con qué o en qué. Bueno, principalmente Ciudad Bolívar es una localidad que ha recibido miles y miles de víctimas del proceso, pues digámoslo así, de guerra y conflicto en Colombia. Pero en específico una de las grandes problemáticas es la mal llamada limpieza social, que lo ejecutan pues estos señores de exterminio en las noches, cuando los chicos están en las calles y pues lo llaman así como para, hacen panfletos y comunicados donde manifiestan que los niños buenos se acuestan temprano, tipo 8 de la noche, y que quienes estén después de esa hora pues entonces serán limpiados, es decir, asesinados. Eso pues lastimosamente afecta constantemente, se había disminuido con algunas actividades que hicimos en materia de defensa de derechos humanos simbólicas, como movilizaciones masivas, nocturnas, cadenas humanas, el plebiscito por la paz, pero no ese plebiscito por la paz que conocimos hace 2 años, sino un plebiscito por el desarme, por el no a las armas, por allá en el 2007, 2008. Y todo eso pues ayudó a movilizar y a organizar a la gente, a las juntas de acción comunal, a los pelados, para que esto disminuyera. Sin embargo, en este periodo de la historia nuevamente se han empezado a ver panfletos y personas jóvenes asesinados en las noches por encontrarse allí, en las calles, donde realmente pues pueden y tienen derecho a estar, pero lastimosamente la justicia por mano propia, por las fallas del mismo Estado, pues se da y se presentan todo esto que se llama la mal llamada limpieza social. Sí, cuéntame un poco más sobre tu papel en la defensa de los derechos aquí en la localidad. Claro, entonces cuando nos asesinan a un chico, por ejemplo, hacemos varias etapas. Una es la de la reacción. Nos asesinan a un chico, entonces en ese mismo territorio organizamos movilizaciones, no solo de la familia, sino con la iglesia, con las juntas, con los vecinos, con los amigos. Es como conmemorando a esa persona, pero que se sienta el dolor que se generó. Eso sensibiliza mucho y entonces hace que miles de personas, cientos de personas se movilicen alrededor de no nos maten a los chicos, y se trata de hacer en las noches, con antorchas. Eso a manera simbólica, pero aparte de eso, pues uno trata de hablar con las instituciones diciéndoles hagan mayor presencia, estén pendientes de esas amenazas, busquen como Estado garante que cumplan sus fines esenciales, lo que está manifestado en la Constitución en el artículo 2, que sus fines esenciales son garantizar dentro de todos la seguridad y la paz. Uno dice miércoles, pues el Estado está como institución, debe garantizarlo, pero lastimosamente la justicia por mano propia a veces impera. Entonces, cuando nosotros hacemos esas movilizaciones, sensibilizamos, pero al mismo tiempo tratamos de mover eso que llaman las alertas tempranas que arroja la Defensoría del Pueblo. Entonces, hacemos comunicados y construimos pequeñas redes alrededor de cuando hay avisos o preavisos de que hay población en riesgo. Eso nos permite tratar de contestar antes de que haya un asesinato. Sin embargo, insisto, a veces no alcanzamos a cubrir por la complejidad del territorio y por las dificultades del territorio, y porque pues también a veces hay redes oscuras que están muy pendientes de esto, de quiénes son los que actuamos en el territorio. Por eso pues inclusive hay amenazas a los líderes sociales, han amenazado a algunos compañeros, pero pues ese es el ejercicio, y pues finalmente sabemos que en la defensa de los derechos humanos también se corre riesgo la vida, porque precisamente eso es lo que no le gusta a ciertos amigos de la muerte y de la oscuridad. Ok, me habías comentado que tú pues haces parte o haces trabajo social y político. ¿Cómo Así es es. eso? Bueno, el trabajo social, yo estoy vinculado a la Asociación Local de Juntas, la Asociación de Juntas de la localidad en la Secretaría Ejecutiva de Juventud, y desde allí, por ejemplo, hemos forjado 2 grandes foros, uno de jóvenes para jóvenes y con jóvenes, que era con los jóvenes para que contaran cómo desde las noches, desde el día, desde la cultura, desde el parque, construyen su territorio alrededor de cosas distintas a lo que normalmente atacan a los jóvenes o los segregan o los
juzgan diciendo que por vivir en Ciudad Bolívar son ampones, ladrones. Es decir, tratamos de mostrarle a la institucionalidad desde los mismos jóvenes en ese foro cómo ellos, desde sus distintas formas de ver la vida y construir la sociedad, pueden hacer una mejor localidad. Ahora, el segundo foro fue cómo construimos paz desde Ciudad Bolívar, cómo hacemos esos escenarios de convivencia alrededor de la cultura, del deporte, y eso pues genera un impacto porque pues lo hicimos previo al plebiscito por la paz, y eso también sirvió como un escenario político para ambientar de que la gente dijera sí a la paz, en medio de toda esta desinformación que se dio, en medio de todas estas falsas noticias que dijeron que le iban a regalar la plata de la pensión a las personas. Entonces la gente, inclusive mayor, decía no, hay que votar no porque nos van a quitar la plata de la pensión para pagarle a los excombatientes. Entonces hicimos un ejercicio pedagógico cuando se hacen los preforos. Los preforos es ir a varias partes del territorio, a varios barrios, para con los combos allí de los jóvenes hacer un ejercicio de explicar todo, de cómo, para qué era el plebiscito, para qué era el proceso de paz, y así mismo explicarle que ellos mismos se convirtieran en cajas de resonancia, en replicadores de esa información, y así mismo pues tratamos de formar una opinión favorable alrededor de los acuerdos de paz. Frente a lo que comentabas ahora de lo que se presenta en las particularidades de la localidad con la aparición o reaparición de estas nuevas expresiones o las expresiones de violencia que se ven en la localidad, ¿qué desafíos tendría la localidad en general para enfrentar estos? Varios desafíos. Uno, lastimosamente la administración distrital no ha tenido en cuenta las alertas tempranas. Dice que no hay grupos de limpieza social, que no hay grupos armados ilegales, bandas delincuenciales, que no las hay, que no están haciendo eso. Pero sabemos que es cierto, porque inclusive ahora no en vano en nuestras denuncias pues lastimosamente han caído chicos, pero no solo chicos colombianos, también chicos venezolanos, personas de nacionalidad extranjera, que es decir, no estamos violando también inclusive un tratado internacional alrededor de la igualdad de derechos a las personas migrantes y sus familiares, porque ni siquiera les estamos garantizando la vida a ellos, y eso afecta en gran medida porque pues se están afianzando esos grupos de justicia por mano propia, pero también es la misma falla del Estado, insisto, y de la no credibilidad de la administración. Entonces, uno de los retos es que la administración crea, y otro de los retos es precisamente seguir construyendo sociedad, formando a los chicos, pero no solo a los chicos, sino a los padres, a las juntas de acción comunal, a las organizaciones sociales, deportivas y culturales, explicándoles cómo, partiendo de la defensa de la vida y de la dignidad, se fortalece el proceso de defensa de derechos humanos y al mismo tiempo la convivencia y la paz. Ciudad Bolívar tiene una capacidad de resiliencia bastante fuerte. ¿Qué potencialidades ves en la defensa de los derechos para la localidad? O sea, ¿qué capacidad tiene la localidad de enfrentar esa arremetida en contra de sus derechos? Pues precisamente la capacidad organizativa. Esta localidad se forjó y se formó fue históricamente por su capacidad organizativa, a manera de barrio, a manera de junta de acción comunal. Las juntas de acción comunal fueron las que forjaron estos barrios. Entonces, fueron capaces de organizarse y construir barrios ilegales y también legales, y creo que tienen la posibilidad y la capacidad de enfrentar este tipo de acciones. Así como lo hicimos en el 2006, 2007 con esos actos simbólicos y que lo seguimos haciendo, creo que hay que incentivar nuevamente a esos actos simbólicos pero masivos, o sea, insistir en eso, porque eso también le dice a estos señores de la guerra o a estos señores oscuros que aquí no queremos la guerra y que lo único que queremos es vivir y convivir en paz. Como sujeto político, ¿qué dirías entonces frente a la defensa y la promoción de los derechos humanos en la localidad? ¿Qué harías tú? ¿Qué serías capaz de hacer tú como líder social? Pues lo principal es explicarle a la gente y promocionar que la defensa de los derechos humanos la podemos hacer todos desde los distintos escenarios, sin ser especialistas, sin ser líderes, sino simplemente una persona del común, entendiendo que sus derechos fundamentales y los derechos colectivos hay que promoverlos, explicarlos y entenderlos. Y eso hace parte inclusive desde la escuela, la formación alrededor de la Constitución, de esos derechos, principios, fines del Estado, para que por así mismo nosotros aprendamos a hacer lo mínimo, que es, por ejemplo, un derecho de petición, y solicitar al Estado y a los privados la defensa de nuestros derechos, la garantía de nuestros derechos, y obviamente también nosotros garantizar nuestros deberes. En términos de lo que me acabas de comentar, ¿qué le hace falta a la ciudadanía conocer? Bueno, pues un tema es el tema organizativo. La gente a veces no sabe, por ejemplo, para qué es una junta, para qué es una asociación
de vendedores, una asociación sindical, un sindicato. Ven el sindicato como el que acaba las empresas, pero no entienden que eso es un derecho fundamental. No entienden a veces lastimosamente el sistema o las cosas educativas no forman sobre los mecanismos de participación ciudadana, sobre los derechos alrededor de la tutela, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, digamos las acciones populares, es decir, todos esos mecanismos que son inclusive instrumentos y herramientas que permiten garantizar los derechos, insisto, del Estado y también de los privados hacia las personas y la sociedad. Entonces, creo que hay que insistir en eso, hay que insistir en esa formación alrededor de todos estos mecanismos de defensa, estos instrumentos inclusive internacionales. Obvio es difícil, pero pues hay que promover esos alrededor de charlas, de cátedras. La cátedra para la paz que está acordada pues dentro del acuerdo de paz es un ejercicio que hay que implementar a fondo y juiciosamente. Pero también hay que hacerlo como maestría, como doctorados, como especializaciones, como diplomados, pero también en la escuela. Es decir, estas cosas son esenciales y lastimosamente no se les da la importancia y por ende pues también se da la masiva violación de derechos humanos, aunque también hay ejemplos muy valiosos de territorios como Ciudad Bolívar que también lo defienden, es más por convicción. A veces la gente innatamente siente que tiene sus derechos. Y por eso defiende la vida, inclusive hay una consigna muy bonita en nuestro territorio que se llama Ciudad Bolívar, territorio de paz. Para que la vida siga siendo joven, Ciudad Bolívar, territorio de paz. Joan Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este video, te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación y a disposición aquí en Ciudad Bolívar, bienvenidos. Muchas gracias.